Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Presidente honorario de SAPEM, el doctor Mario Bruno. Presidente electo, el licenciado Mariano Shein. Vicepresidente, la doctora Matilde Israel. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, programa número 129, cuarto año, segundo programa de este año. Hoy 11 de febrero del 2026 vamos a celebrar dos efemérides, una propia de este día y otra del 14, del 4 y del 14 en realidad. Hay dos fechas del Día del Guardavidas, pero bueno, estando más o menos en el medio vamos a celebrarla. Y la otra fecha, el 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia y también de la Mujer Médica. Las dos cosas por Elizabeth Blackwell, que fue la primera mujer médica, o no, veremos, por lo menos en esta época, o a la que se le adjudica el primer título de medicina en Estados Unidos. Quiero agradecer a Carlos y a Marcelo, los choferes que me llevaron hoy, me hicieron una entrevista en Olivos, no en la no donde está el presidente, porque de Intramed, de la página de Roemers, y porque les llama la atención que un médico haga periodismo. Así que me entrevistaron. Muchas gracias a Celina Bud y a Leonardo Violato por la entrevista, fueron muy amables, la pasé muy bien, y a los choferes que me llevaron 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, así que charlé con ellos mucho y me dijeron que me iban a escuchar, así que un saludo para ellos. Bien, cuento quiénes están. Van a estar Nairut Kankis, que es cirujana y periodista médica, va a estar el doctor Juan Daña y el guardavidas Alejandro Mítica. Vamos a estar hablando de las efemérides, del Día del Guardavidas, del Día de la Mujer en la Ciencia y de la tendinitis rotuliana. A mí que corro me interesa mucho. Lesiones deportivas, miembro inferior. Vamos a ver hasta dónde da la entrevista, cuánto nos da el tiempo. Bien, vamos a empezar con los parroquiales. Vamos a saludar a Flor y a Mile. Están con nuestro premio. Muchas gracias, Mile, muchas gracias, Flor. Y vamos a hacer la propaganda del curso de periodismo médico que está pronto a comenzar el próximo viernes 6 de marzo para todo el personal de salud y para comunicadores que les interese formarse en comunicación en salud, como se ha formado Nairut, como me he formado yo, en la AMA. Tienen ahí la dirección, se pueden inscribir. Tenemos módulos de radio, de televisión, de podcast, de redes, de prensa digital y escrita. Esto se hace por Zoom, se puede hacer a distancia. Tenemos muchos alumnos que se conectan o se han conectado desde el interior del país, incluso desde Bolivia tuvimos una egresada. Compañera tuya, ¿no? Ximena, no fue del 24 fue. Bueno, en fin, si les interesa el curso de periodismo médico y comunicación en salud. Bien, y vamos a empezar entonces con Nairut Kankis, cirujana pediátrica, periodista médica y está haciendo simulación, líder en emergencias pediátricas. Bueno, bienvenida Nairut. Vamos a hablar un poquito de esta efeméride del Día de la Mujer y la Niña en la ciencia y de los que nos toca a nosotros del Día de la Médica o de la Mujer Médica. Bien, ¿de qué se trata, Nairut? ¿O qué podés decirnos al respecto? Bueno, Guillermo, ¿sabías que ni siquiera el 10% de las jefas de cirugía en Argentina son mujeres? No lo sabía. Sabía que son pocas, pero no tan pocas. Bueno, se nota que hace mucho tiempo, en la actualidad, 7 de cada 10 estudiantes de medicina son mujeres y aún todavía no se comprende porque en su mayoría los grupos jerárquicos de diferentes instituciones públicas y privadas se llevan más por que son médicos masculinos y sí, menos mujeres. Hay en equipos, pero todavía hay una brecha a nivel de lo que es el género y bueno, se ha venido dando no de ahora. Esto viene de muchísimo más atrás y se remonta a la historia que ya mencionaste inicialmente. Sí. Bueno, decíamos que Elizabeth Blackwell fue la primera médica y sin embargo sabemos que no. Hubo mujeres que se han cambiado el nombre por uno masculino y se han trasvestido para poder
recibirse, primero estudiar, recibirse y ejercer como médicos. Y en la antigüedad, estamos hablando de la edad antigua, en la Edad Media también hubo médicas, pero los historiadores les han puesto nombre de hombres también, las han negado hasta 1985, por lo menos hay una médica de la primera universidad médica en la Universidad de Salerno, que era la esposa de uno de los directivos, que era Trótula de Salerno, una médica que tal vez fue la primer especialista en obstetricia, y que decía que la esterilidad, por ejemplo, pudiera ser causa masculina, que era algo muy novedoso, y que se le podía dar opioides en el parto, que tampoco se podían. Bueno, ella fue muy innovadora, ha escrito libros en los cuales, mejor dicho, se han usado en las otras universidades para formar a los médicos en obstetricia. Así es. Entonces, esto del calor de de Elizabeth Gladwell, también llegó a la Argentina, llegó a Venezuela, llegó a muchas partes del mundo. Y, por ejemplo, en Argentina, Cecilia Grierson, más o menos una década después de ella, también tuvo la oportunidad de luchar para poder entrar primero a la escuela de medicina, porque no se le permitía como mujer. Y luego, cuando ya obtuvo la oportunidad de graduarse, quería también ejercer, dice la historia, la cirugía, pero no se le permitió. Así que debía elegir justamente algo que tratara mujeres, como la obstetricia, que lo acabas de mencionar. Así pues, hoy en día, entre las revisiones bibliográficas tenemos la Asociación de las Cirujanas Argentinas, también está la Asociación de Cirujanas Argentinas de Tórax, y hay muchas, más que todo tiene que ver con un rol más fuerte en el área quirúrgica. Tenemos acá también el doctor en traumatología, que en su mayoría son masculinos. No voy a decir que no hay como en la cirugía pediátrica, pero bueno, hay más tendencia a ocupar puestos clínicos de pediatría, de otorrino, es cierto, porque se relaciona con la oportunidad de una mujer de tener familia, de tener que llevar a cabo un hogar, y eso se supone que te quita un espacio de tiempo importante mientras tus hijos crecen, pero no nos pone como en menor rango, sino no es cuestión de mérito, sino cuestión de ganar espacio, sino es cuestión de tener la oportunidad de romperse, se supone, un techo de cristal, porque hay sesgos en todo esto. Hoy en día, antes se pensaba de que llevábamos ese peso como Atlas y no tenía la mujer ese acceso al Olimpo. Hoy probablemente ya estamos dentro de ese Olimpo, sin embargo tenemos que ganar otros espacios en la estructura, y nosotras mismas, tengo muchas colegas, compañeras y amigas de hace mucho tiempo, no solamente de Venezuela sino también de la Argentina, que se sienten que hay un espacio como de impostor, ¿no? Como que la mujer, para poder expresar sus conocimientos, necesita tener el 100% de todos los ítems ganados, o necesito tener esto. El hombre probablemente tenga el 70%, pero su confianza le permite lanzarse al agua. ¿Okay? Claro. Entonces, yo creo que muchas generaciones que nos hemos venido como revelando, hackeando un poco el sistema, se nos ha permitido igual, tienes la oportunidad de estudiar, tienes oportunidad de entrenarte, pero al final terminamos teniendo un poco más de mentores hombres que mentores mujeres, porque que decidimos el área quirúrgica es así. Y yo invito a todas esas colegas o esas estudiantes de medicina que están hoy en día iniciando esta carrera y que tienen ese gusanito por querer hacer algo quirúrgico o querer hacer alguna especie de especialidad donde se sientan que es menor la cantidad de mujeres. No importa, sigamos adelante y sigamos abriendo espacio y ganando terreno, porque de alguna manera... Ya hubo algunas predecesoras que están ejerciendo, que han abierto la puerta. Así es. Que han ganado espacio. Hemos ganado espacio, pero por ejemplo, en el último congreso de cirugía al que yo acudí, probablemente hubo más, en el año 2022, en la mayoría de los disertantes, casi, para no decir un poquito más de 90%, eran hombres y 10 más eran mujeres. Y ahí hay disertantes nacionales, internacionales, y ahí se enfocó mucho esto. Entonces, es la capacidad de que, por ejemplo, si esta doctora, que es la doctora Andriaco, que es la presidenta de las cirujanas argentinas, hacía un llamado a la acción a aquellos médicos que en la mayoría fueran jefes hombres, tuvieran la oportunidad de integrar a mujeres a su liderazgo, a plantear problemáticas y terrenos que nos permitieran. Yo creo que siempre va a haber un equilibrio. La mujer por sí misma siempre ha tenido esa relación
con la parte humana, con la parte emocional, y el hombre más con la parte estructural, ¿no? La mecánica. Pero igual hay mujeres con mucha destreza quirúrgica, sí, claro, con mucho desempeño, y yo creo que el día de hoy, 11 de febrero, se demuestra justamente eso, y se recuerda, porque a veces vamos como con ese fantasma de que, bueno, sí, sé algo, pero hay alguien más que ocupa ese puesto mejor que yo. No, tú también lo puedes hacer, claro, tú también te puedes sentir parte de ese proceso, y yo creo que es mágico sentirse así y no olvidar nunca como que esa emoción y todos esos todo eso que empezó a darte la primer amor por la medicina, y sí, sin olvidar nunca la humildad para recibir el aprendizaje. Puede, claro, ser que el liderazgo te enseña eso, ¿no? Ser humilde y empática, no solamente con el paciente, sino también con tus propios colegas y con ti mismo. Seguro. Entonces, yo creo que eso es lo principal, y agradezco igual tu invitación una vez más como profesor, que te tuve también como mentor, y una vez estar acá recordando por qué me gusta la comunicación y por qué entiendo que enseñar a los otros me da más herramientas para seguir aprendiendo el día de mañana. Exactamente. Bueno, habíamos elegido algunas fotitos para ir mostrando, algunas de las médicas. Vamos a ver el orden y a ver si las reconozco también, si las reconocemos. Bueno, ella sí, ella es Elizabeth Blackwell, es la primera médica, o la que se le adjudica ser la primera médica en estos tiempos, ¿sí? 1889, correcto. 1889, muy bien. Es decimonónica. Esta es Trótula, la que me comentabas. Ella es claro, Trótula de Salerno, era médica y ginecobstetra, y es la que decía que no tuviera hijo una pareja pudiera ser también de causa masculina, no siempre femenina, y que no tuvieran varones también podía ser de causa masculina, que siempre le decían que le daba varones o no a los reyes, ¿no? Miren, por ejemplo, Enrique VIII y Ana Bolena. A ver si tenemos otra. Y esta la conocemos. Ella es Cecilia Grierson. Ella es nuestra primera médica en Argentina. Ella se recibió un poquito después que Elizabeth Blackwell, y también flor de trabajo tuvo que hacer para que la aceptaran y para poder recibirse, ¿no? A ver, ¿tenemos alguna otra? Acá está. Le dejé el título a propósito. Esto lo hice porque tiene nombre de hombre, está trasvestida, y además porque una de nuestras docentes del curso, Amalia de la Mea, ha escrito sobre muchas médicas en la revista Enfoco, se llama así, Enfoco, de Farmacia y Bioquímica, y bueno, este es el título de una de sus notas, son muy buenas, y bueno, ella escribe muy bien, pero aparte ha hecho una investigación muy importante. Así que, bueno, ahí decía Enrique Faber, primera, y me quedé sin primera médica de los dominios del Imperio Español en América. Ella era europea, y descubrieron que no era mujer, la mandaron para acá, pero en el protomedicato de Cuba la autorizaron a ejercer. Así que fue nuestra la primera médica, aún con nombre de hombre, pero que ha ejercido. ¿Quedó alguna más? Y ella es Julieta Lanteri. Julieta Lanteri, aparte de ser, creo que fue la tercera médica en recibirse en Argentina, era ítalo-argentina, y ella fue la primera mujer en votar. No me acuerdo qué subterfugio consiguió para poder votar mucho antes que votaran todas las mujeres. Tuvieron que cambiar la ley para que no votaran las mujeres después de que ella haya votado. Tenía algún dato de Italia que sabía, reclamó votar porque la ley no decía que no podían votar las mujeres, simplemente no iban o no las dejaban. Bueno, ella reclamó, pudo votar, votó, y bueno, y fue una gran luchadora para los derechos de las mujeres, y también junto a Cecilia Grierson. No me acuerdo quién fue la segunda médica que se recibió, pero ella era la tercera, Julieta Lanteri. Así que bueno, para recordar algunas, hubo otras muchas. De las notas que hizo Amalia de la Mea en Foco, estaba la primera médica mexicana, porque además tienen una historia de vida muy interesante, la primera médica dominicana y alguna otra más. Venezuela. De Venezuela, no me acuerdo si hizo nota, pero seguramente. ¿Vos sabés? O... Claro que sí. Lía Inver
que es la primera médica en Venezuela. Probablemente, como dices tú, hubo muchas otras antes, pero oficializada ella. Y fue presidenta de la Sociedad de Pediatría, fue pediatra, ¿okay? Del mismo hospital donde tuve la oportunidad de rendir como cirujano pediatra, que es el Hospital de Niños JM de Los Ríos en Caracas. Y bueno, también sociedades que incluían más componentes de mujeres y luchar por esos derechos, que ganar espacio. Por ahí antes había más un techo de cristal. Yo creo que la meta es ganar el cielo completo y que no nos sintamos en desigualdad y poder sentarnos así como estamos el día de hoy, 3-1, y que eso no haga la diferencia. Sí, ¿okay? Igual esto 3-1 es ocasional otras veces. Siempre hay uno porque conduzco yo, pero hemos tenido todas invitadas mujeres. Sí, seguro que sí. Eso tiene que ver con la producción, con lo que se consigue con los temas de la fecha. Y todo eso, sí, hablo más de algo interno, ¿no? Un trabajo interno de cada una que lleva su historia personal, pero que en la medicina hay mucho de querer romper barreras, y se siente porque es algo muy silencioso, es algo muy invisible. Y si yo puedo llegar a decir que es mentira, no, porque también lo he vivido a nivel personal, y situaciones que te hacen dudar y decir, bueno, no me presento a este trabajo porque creo que no estoy totalmente calificada, cuando probablemente estamos sobrecalificados en algunos puestos. Entonces no es cuestión de comparar, sino podernos sentir que estamos en el lugar indicado y con las herramientas que se necesitan, porque estamos después, para seguir aprendiendo. Y que evalúen las aptitudes, y el que es mejor que quede, y es así, sea hombre o sea mujer. Y eso lo decía Cecilia Grierson, una de las citas que dice, no tuve la oportunidad de entrar a cirugía por un mérito, sino porque simplemente era mujer. Y digamos que eso, para un pleno siglo XXI, es difícil de escuchar y de comprender, pero bueno, esas situaciones creo y estoy convencida que hay lugares que todavía existe eso, y bueno, hay que seguir trabajando. Tal vez esté medio escondido, pero seguramente. Y el aporte de la mujer desde Marie Curie en la parte química es muy importante, y como ella, muchísimas más, como tú dijiste, a nivel mundial. Leía también la médica que inventó el Apgar, el test de Apgar también, bueno, muchísimas, Madame Curie, ni hablar, 2 premios Nobel, como nadie, como ningún otro, así que bueno, por un lugar en la ciencia y en la medicina, en quirófano, para las mujeres. Le voy a hacer una preguntita a Juan. En traumato menos mujeres hay, ¿no? Hay. He traído incluso a Tamara Dainoto, traumatóloga de Boca, mira. Pero hay poquitas. Sí, hay, pero hay pocas. Hay pocas. ¿Y se están ganando su lugar o le están dando espacio? O... Bueno, un poco como decía la doctora, las especialidades quirúrgicas suelen tener una mayoría masculina, pero yo veo que cada vez hay más. Están ganando su espacio. Espacio. Pero sobre todo en traumato. No sé si tiene que ver con que capaz que alguna maniobra necesita más fuerza, algo, pero ¿tiene que ver o no? Bueno, son maniobras que necesitan fuerza, muchas de ellas, por ejemplo, reducción de luxaciones y todo eso, pero yo la verdad que con las que me ha tocado estar y convivir en guardias y demás, la verdad que hicieron su trabajo perfectamente, así que no veo por qué no estén. No, así que bueno, muy bien, ¿no? Un traumatólogo, cirujano también, que habla de que van ganando su lugar, así que bueno. ¿Algo más en el tintero? ¿Que nos haya quedado algún dato? ¿Alguna médica más? Yo creo que... De la historia, tal vez se nos escapan varias, pero hoy en día, mentoras, tenemos muchísimas que se han comprometido con la parte académica y nos dan esa sensación de sentir que estamos ahí, o sea, que conectamos con la excelencia, que conectamos con el liderazgo, como lo mencioné inicialmente, y que se vuelva como más fluido, se vuelva menos sesgo en esa situación. Y yo podría nombrar unas cuantas de acá de Argentina, y podría nombrar unas cuantas en Venezuela, donde tuve la oportunidad de entrenarme, y de verdad que son mágicos los conocimientos que yo puedo estar ahí. No voy a negar que también tengo mentores hombres, porque por supuesto en la cirugía infantil es bastante la historia, pero bueno, en el caso de hoy puedo llegar a mencionar en la Argentina tengo a la doctora
Bailes, Sí. que es la doctora del Hospital Garrahan, que es cirujano pediatra. Tengo a la doctora Carolina Millán por la parte de la Fundación Hospitalaria. He trabajado también con la doctora Ruth Kaller, que también me ha mostrado un camino de la conexión con todo el equipo quirúrgico. Bien. Y bueno, en Venezuela puedo nombrar unas cuantas más, pero bueno, de mis profesoras tengo a la doctora Marisabel Silva, la doctora se me fue ahorita, pero y la doctora Tibisay Osorio, que también fue mi entrenadora, y así voy sumando, pero bueno, tengo que elegir que la primera que me inspiró fue mi madre. Mira qué bien. Fue una mamá con la que crecí, bioquímica, y bueno, evidentemente rodeada de microscopios, de cápsula Claro. Petri, y por ahí algo estaba en el chip. Feliz día para ella Entonces, también, ¿no? Porque es en la ciencia, el Día de Así la es. Mujer en la ciencia. Así que me hiciste acordar también, vamos a saludar a Matilde Israel, la doctora Matilde Israel, que es la próxima presidente de la SAPEM, de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, y que la han reconocido como maestra de los Andes por su labor como médica clínica, ¿no? En la enseñanza. Así que bueno, con esto, con los agradecimientos, los reconocimientos, nos vamos a una tanda. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Continuamos en Periodismo y Salud. Bloque 2, vamos a hablar con Alejandro Mítica, que él es guardavidas, también es periodista deportivo, es presidente de un club de barrio, eso me interesa mucho por la función social que cumple, así que felicitaciones, Ale. Autor de 2 libros de anécdotas de guardavidas, vamos a mostrar ahora las carátulas. Y bueno, el 4 de febrero y el 14, aparte de ser el Día de los Enamorados, es el Día del Guardavidas, el Día Nacional de Guardavidas. Bienvenido, Ale. Hola, Contame Javi. un poco por qué el 4 y el 14. Bueno, el 4 de febrero en Mar del Plata, específicamente en Playa Grande, fue el 4 de febrero de 1978. Hubo un rescate dentro del cual Guillermo Volpe, que fue el guardavida, que lamentablemente fallece en este rescate, pero después se comprobó que el rescate no tuvo que ver con algo que fuese propio del rescate, sino que por una muerte por paro cardíaco. Se hizo después una autopsia. Él en el rescate acude con otros 4 compañeros y cuando terminan de rescatar al resto, el que se da cuenta que está faltando aquel que lo acudió en primera instancia era justamente la víctima, que dice dónde está el guardavida, que fue el que lo agarró, lo subió arriba de la rosca. Y algo que le llamó mucho la atención fue que este guardavidas no quedó agarrado de la rosca, sino que lo sujetaba de los pies y la rosca se la pasa a otro compañero. Esto le generó la duda al resto de los compañeros, porque normalmente el que toma a la víctima es el que se queda agarrado al elemento, no suelta el elemento, por cuestiones también de seguridad y demás. Y ahí es donde empieza la desesperación, porque Guillermo no estaba.
y lamentablemente no lo encontraron y aparece recién, era el 7 de febrero, obviamente muerto flotando, en donde lo encuentran. En ese momento no había todo lo que había ahora para búsquedas, pero bueno, lo encuentran y estaba Rodríguez Pardal, un médico muy reconocido en aquella época que trabajaba, de hecho ha creado métodos de resucitación cardiopulmonar, y bueno, fue el que le hizo la autopsia y ahí se determinó que había sido por paro cardíaco. Y a partir de ahí, digamos que todos los 4 de febrero se conmemora el Día del Guardavida, y el porqué del 14 de febrero es como que se buscó la vuelta de que no sea justamente en conmemoración de una muerte, sino intentar que el 14 de febrero sea más que un festejo por la labor y por la importancia y por todo lo que hace el guardavida. Entonces, no es que la cambiaron, pero le pusieron 14 de febrero, aprovechando también por el Día de los Enamorados y demás. Se buscó una fecha y se decretó a través de un convenio colectivo de trabajo el Día Nacional de Guardavida a partir del 14 de febrero. Esto se decretó no hace mucho, en el 89-90, pero bueno, son los dos motivos por los cuales se festeja el Día del Guardavida, y la verdad que en el libro que vos justamente mencionabas, tengo justamente el relato de ahí está, mira. Son dos, ¿eh? Son dos. El de la segunda edición es donde tengo el relato de Daniel Luguea, que fue el compañero de Guillermo Volpe, y el relato está en primera persona contando tal cual fue el procedimiento y todo lo... Bueno, y todos los años se hacen carrera, en conmemoración, se hace una misa, se hace verdaderamente un reconocimiento en Mar del Plata, en Playa Grande, donde fue justamente la muerte de Guillermo, ¿no? De Guillermo, mirá, bueno. Recordando entonces a Guillermo Volpe, el 4 de febrero se conmemora, digámoslo así, el Día del Guardavidas, y se festeja el 14. Vamos a decirlo así. Bien, bueno, aprovechando la efeméride, y sobre todo porque estamos en verano y es tan importante porque es cuando más víctimas suele haber, a pesar de que esto pasa todo el año, vamos a hablar un poquito de los riesgos. Vi que saliste en varios medios hablando de los peligros del río, aparte de haber hablado ya del escrito sobre el chupón, de la corriente de retorno y todo eso que hemos hablado otras veces. Vamos a empezar por el río o los peligros, bueno, por donde vos quieras en realidad, pero ¿qué otros peligros hay? Y el río, lamentablemente, en la superficie nos vamos a encontrar desde vidrio, desde tronco, cosas que lamentablemente la tenemos en nuestro río de la Plata, ¿no? Tenemos mucho peligro. Sí. Y la verdad que, si bien está prohibido bañarse en el río por todo lo que ya sabemos, por la contaminación y demás, y que lamentablemente aquel que no tiene acceso a poder ir a la playa se mete en el río, claro, sin tener en cuenta todos los riesgos que se corren, y normalmente el riesgo también lo tenemos justamente sobre la orilla. Es uno de los riesgos más importantes, porque se tiran sin tener en cuenta lo que hay abajo y sin tener en cuenta la profundidad. Se da mucho que se largan desde los muelles, se da mucho que se largan desde los bordes, y de repente no saben que hay hasta escalinata. Claro. Hay muchos lugares en donde se tiran y tienen una escalinata que no se ve y tiene 6-7 escalones para abajo. Después, donde los pozos que se dan, obviamente, que por la crecida del río y diferentes características, se producen canales que no los tenés ocultos, por decir de una manera, y tenés pozos también. Y este tipo de pozos se dan mucho en el Río de la Plata, en donde, lamentablemente, siempre les digo, si un adulto no está a menos de 1 metro de un chico, lo perdés, porque te das vuelta y lo tenés abajo y ya, lo perdiste. De repente yo digo que el mar es más predecible. Vos estás en el mar, lo ves que está en una zona que de repente puede correr el riesgo de entrar en el chupón o una canaleta profunda. Es como que vos lo vas anticipando, vas a hacer la prevención, lo retirás. Está la moto que hace el retiro para aquel que se quiere pasar por encima de la línea que decimos nosotros de protección. En el río no pasa esto. Y de hecho, en el mar vos lo ves el crecimiento de frente, y en el río de repente te metiste y el río va creciendo, y cuando te diste vuelta tenés el agua hasta el cuello. Sí. Entonces hay un montón de situaciones, y para cómo se da de manera repentina, hay un montón de situaciones que uno no las tiene en cuenta,
y a veces desembocan y caen en el río y fueron caminando 200, 300 metros para adentro porque el río está muy bajo y de repente tenés un cambio, se da una sudestada y en 2 horas tenés el río arriba y desbordando. Claro. La verdad que hago mucho hincapié en esto de tener en cuenta lo que hay debajo, porque no solamente corres el riesgo de quedar atrapado, sino que obviamente corres el riesgo de tener lesiones importantes en el Río de la Plata. Sí, pero no bueno, tirarse de cabeza donde vos no ves. No, tal cual. Porque no se ve, evidentemente no se ve en nuestro Río de la Plata. Y muchos ríos. Claro, tal cual, sí, ríos, sí. No sí, y bueno, esto, claro, quedar atrapado, hay tanta basura, hay pedazos de barcos, de embarcaciones. No, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra lo encontrás. Y bueno, de hecho es un público con el que los guardavidas están qué labor, ¿no? Sí, qué labor, difícil. porque no se dejan ayudar. Sí. Uno quiere prevenir y no. Bueno, de hecho pasó, no recuerdo cuánto, Flor, capaz que me puede hacer acordar, pero no hace, creo que 20 o 30 días, en donde uno no se dejó ayudar y justamente fallece, y en teoría, bueno, que en todos los medios apareció que lo estaban buscando en el río de Quilmes, que justamente era uno de los 2 que a uno la sacaron y a otro no, y bueno, la guardavida intentó sacarlo, pero bueno, no hubo forma, después desaparece. Claro. Pero justamente con esto de creer de que no, que yo me arreglo, puedo. Y eso también, ¿no? La falta de percepción del riesgo. Tal cual. Y además creer que uno es un nadador eximio o que tiene las capacidades del guardavidas, o no sé, o es Michael Phelps. ¿Sabés que me aprovecho esto lo de que todo el mundo cree que puede? Que siempre el consejo que doy en el mar, aquel que está teniendo algún problema o que se encuentra con un chupón, que se encuentra de que de repente no puede volver, siempre digo que es levantar la mano y nada más, porque empieza el que dirán, seguro se van a burlar de mí, me da vergüenza, qué papelón. Todo eso que transcurre en los primeros 30, 40 segundos en el que dirán, chau, se te acabó el tiempo. Para tener vergüenza tenés que estar vivo. Exactamente. Así que primero está vivo, después tenés vergüenza. Así que levanten la mano y que lo asistan de inmediato, porque la vida seguro está en juego. Primero que cumpla con las reglas, ¿no? Las recomendaciones, que acepte la bandera que está, que si el guardavidas le dice que tiene que salir o no estar bajo el muelle o cerca de la escollera o bueno, en los lugares peligrosos, hagan caso, que no se arriesguen a ir a la segunda rompiente. Ahí está la bandera, mira, gracias Flor. Bueno, ahí la bandera roja no solamente indica que es peligro, o sea, normalmente se ponen donde están las corrientes de resaca o las corrientes de retorno, y también indica que el guardavía no está en la torre. De repente hay horarios en donde hay guardavía a la 1 de la tarde, se va a comer y vuelve a las 3, hay horarios de 9 a 1, de 3 a 7, de 11 a 6, de 1 a 8, hay un montón de horarios, pero hay horarios en donde el guardavida quedan puestos sin cubrir, deja la bandera roja para advertir de que no hay guardavidas en ese puesto. Así que tengan en cuenta que si hay una bandera roja, no meterse. Y después, obviamente, la peligrosa, que es la que comúnmente el 90% de los días es la que está, la roja y negra. La amarilla y negra se pone, es pocas las veces que se pone, ni hablar la celeste, porque cuando uno pone mar dudoso, bueno, sí, tampoco te da la garantía de que el dudoso no sea peligroso. Claro. Pero también tener en cuenta, me ha pasado, y eso lo pongo en el libro, de un turista que vino y me dijo, mirá, Alejandro, después la verdad que tengo confianza con vos, te lo digo, dice, yo vengo acá a este balneario porque la paso muy bien, me atiende muy bien, estoy parando acá a 7 cuadras y cada vez que vengo caminando me llama mucho la atención. Me dice, ¿ustedes se comunican con radio? Le digo, sí, pero ¿por qué? Dice, no se ponen de acuerdo, dice, no se pueden llamar y poner de acuerdo. Dice, arranco con roja y negro, con roja, amarilla y negro, celeste, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, lamentablemente la falta de información, obviamente, de creer que el mar es todo uno y que está todo igual y de repente no va a entender nadie de que al lado mío el mar está peligroso, porque justamente las condiciones son peligrosas. A mi izquierda puede ser que el mar está perfecto y enfrente mío dudoso. Entonces hay que entender de que la bandera que se pone justamente en ese puesto está indicando que el guardavidas hizo un análisis previo
para determinar justamente el código de la bandera. Así que tengan en cuenta de que a la hora de bajar, bajen, hablen con el guardavidas, pregúntenle por qué puso roja y negra, qué es lo que tiene que tener precaución. Nadie se acerca a guardavidas. No. A pesar de que se dice todos los días, no se acercan a guardavidas. De hecho, bajás a la playa y pusiste la sombrilla y te empezó a crecer el mar y dices, uy, pero te estás enojado. Tenés también la tabla de mareas para consultar si está bajando o está subiendo. Tal cual. Si yo bajo a las 2 de la tarde y el mar de repente está subiendo, va a subir hasta las 6, puse la sombrilla en un lugar en donde 4 horas me va a pasar por arriba. Bueno, esto es siempre lo que digo, ¿no? La información que no tenemos. Por eso siempre en esta época es donde apunto a tratar de que todo el mundo conozca lo básico para... Y también la que ahora se acostumbre después de aquel 2014 cuando fue en el balneario de África, sí, en Gesell, que fallece por el rayo, se pone la bandera con la negra, ahora con el rayo blanco. La bandera con el rayo. Que bueno, después de aquel acontecimiento, a partir de ahí se está utilizando la bandera, que de todos modos la gente tampoco hace caso. No hace caso, no. Y lo peor de todo, no solamente apuntando al mar, sino que en las piletas. En las piletas sí, claro. También se corre el mismo riesgo que en el mar y ha pasado muchísimos accidentes, hubo muchas muertes en natatorios por esta cuestión de que ni hablar cuando vos lo sacás, crees que el guardavía es un chanta que no quiere trabajar y está sacando a la gente del agua, claro, sí, porque hay una tormenta eléctrica y no está lloviendo. La tormenta eléctrica, no importa que llueva, al contrario, si está lloviendo torrencialmente y no hay tormenta eléctrica, no pasaría nada. No es el problema, pero de hecho no está lloviendo y tenés la tormenta a 30 minutos y el rayo te puede llegar a la pileta. Entonces hay un montón de datos y estadísticas de situaciones que ocurren todo el tiempo. Lo que pasa es que nos enteramos poco de este tipo de cuestiones, un poco también. Sería un fantasma si decir que o aquel que va a la playa, si estamos ventilando de que está lleno de chupones, la gente no va más a la playa. Pero la realidad es que la gente sepa que está y cómo cuidarse, cómo salir, qué hacer, pero no es un fantasma. Pero si estamos informados, tenemos chance siempre de que la pasemos bien, ¿no? Sí. Me habías contado en otra oportunidad que te habían recriminado que habías sacado a la gente de la pileta porque había una tormenta eléctrica. Sí. Por suerte no pasó nada ahí, pero sí cerca, y al otro día o los días siguientes vino y te reconoció que habías tenido razón. Sí, se me fue la piel de gallina porque justamente en una pileta a 5 kilómetros del club fallece justamente por un rayo ese mismo día, obviamente en esa tormenta, y esta persona nos dijo absolutamente de todo, pensando de que nosotros justamente no queríamos trabajar, que éramos unos vagos, bla, bla, bla. Y bueno, justamente se entera por televisión lo que había pasado a 5 kilómetros de ese mismo rayo que lo sentimos todos. Y bueno, ahí vino, obviamente pidió disculpas y reconoció de que era un ignorante, decía él, que la verdad que no sabía. Bueno, pero la verdad que estaría bueno que todos se interpreten y sepan de que el riesgo está, porque después creen que a mí nunca pensé que me iba a pasar. El riesgo lo tenés al lado, lo tenés ahí. Sí. Aclaremos esto, ¿no? El rayo puede viajar muy lejos de la tormenta. El récord creo que son 768 kilómetros, así que imagínense. Bueno, no nos vamos a... Ni hablar. Si no nos pudiéramos bañar nunca, pero de mínimo 10 kilómetros sí. Sí, tal cual. Hacia adelante. Y aunque no esté lloviendo, si uno ya ve que hay relámpagos, ya es un momento para salir. En la costa ha pasado en el pedal de la bicicleta de una persona que estaba pedaleando en la playa, en el brazalete haciendo surf, en el tobillo, o sea, un montón de situaciones que se dieron y que se siguen dando por esto de no alejarse de la tormenta y ir cada uno a sus casas y que actúen los pararrayos, ¿no? No que seas vos el pararrayo justamente. Sí. La electricidad sigue el camino de menor resistencia. Cuanto más alto sea, más fácil es. Por eso tampoco hay que ponerse abajo de los árboles y esas cosas. Y el agua también atrae a los rayos. Así que si uno está en la pileta, debiera salir. Problema, sí. Así que vamos a mostrar la foto de los libros y comentanos cuándo sale el segundo y cómo se puede conseguir. El segundo ya hago la presentación oficial el 14 de febrero, justamente aprovechando el Día Nacional del Guardavía, en donde voy a lanzarlo para que todos puedan escanearlo con el código QR y poder tener el relato de todas estas historias que justamente apuntan a que aquel que lea la historia diga, uy,
Claro. Esto me podía haber pasado a mí o le pasó a tal, y bueno, nada, de recapacitar un poco con las historias. El primero fue todas historias que tenían que ver con risa, con anécdotas que nos causaban gracia a nosotros y que las seguimos contando. Y en el segundo apunté absolutamente a lo contrario para que la gente justamente tenga conciencia de... Y por eso viene esto, con ¿no? consejos también, ¿no? Claro, tal cual. Viene Ahí con tengo consejos. todos los consejos que tienen que ver con lo que estamos hablando para que aquel que va a una pileta, que va al río, va al mar, desde la hidrocución, desde qué hacer con un agua viva si te pica, qué hacer con todas cuestiones que tienen que ver con el cuidado para aquel que va a disfrutar no solamente del mar, del río, de la pileta. Así que también lo que la maniobra de Heimlich, RCP, bueno, hay un montón de cuestiones que ayudan, obviamente basándome en los contenidos oficiales y que hasta el día de hoy estaba haciendo los últimos detalles y la maniobra de Heimlich con la American Heart, la 2025-2026, que ya empiezan a recomendar hacer 5 golpes, digamos, en la espalda y hacer intervalado con la compresión y demás. Bueno, son datos que bueno, surgen nuevos actualizados. Y bueno, por eso me dio la oportunidad, de hecho, 3 días antes de poder volcarlo, para que aquel que lo tenga por lo menos tenga ¿Dónde lo buscamos? ¿Con lo el van a título? tener todo, lo van a directamente, bueno, van a aparecer en todas las redes, medios nacionales seguramente. Lo buscamos con el título del libro. Anécdota de guardavidas, y van a escanear el código QR y van a tener el libro por lo menos para leerlo, y después va a salir de manera física, calculo de acá a 20 días, por una cuestión, las editoriales se toman su tiempo, pero, seguro. Pero bueno, van a poder disfrutar del libro. Ale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a una tanda. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos, estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Tercer bloque de periodismo y salud. Vamos a estar hablando con Juan Daña, traumatólogo, artroscopista, deportólogo, y vamos a hablar de la tendinitis del corredor. No dije la matrícula de Nairut, pero sí voy a decir la de Juan Daña, 118.526. La de Nairut, bueno, me olvidé, perdón. Pero en realidad hablamos más de historia, así que no dimos tantos consejos médicos. Bueno, Juan, bienvenido, y vamos a hablar un poquito de la tendinitis del corredor y después vemos si nos podemos extender a hacer algún diagnóstico diferencial. ¿De qué se trata? Bueno, Guillermo, gracias por nuevamente tenerme en tu programa. Un placer. Bueno, la tendinitis del corredor puntualmente es un dolor que aparece durante el entrenamiento, durante una carrera, en la parte externa de la rodilla, ¿sí? Ese dolor normalmente se produce por una fricción, un roce que, o sea, todos tenemos anatómicamente lo que llamamos el tensor de la fascia lata. Sí. Ese tensor de la fascia lata no es un tendón, pero bueno, lo llamamos vulgarmente así, y va desde la zona de la cadera
hasta la zona de la pierna y pasa a través de la rodilla generando generando una fricción. Ahí lo tenemos en las imágenes. Es un músculo, ¿no? Es parte de... No es un músculo ni es un tendón, en realidad es una fascia. Es una fascia. Exactamente. Pero uno lo toma vulgarmente como tendón, por eso se le llama en la jerga deportiva la tendinitis del corredor. Y en la zona distal pasa a través de la rodilla generando como una fricción y una compresión, y eso genera el dolor. Esta tendinitis tiene la característica clínica que es muy puntual, que uno empieza a correr y vamos perfecto, al 1,5 kilómetros, al kilómetro 2, empezamos a sentir una molestia en la cara externa de la rodilla, seguimos corriendo y ese dolor se va aumentando y se va transformando de molestia a dolor, y entre el kilómetro 3 a 5, ahí ya el dolor se torna insoportable, que nos obliga a parar. Bien. Ahora tiene la característica que en reposo deja de doler. Cede, claro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Entramos en un círculo vicioso en el cual te deja de doler. Te fuiste a tu casa, te pegaste un baño, pusiste un poquitito de hielo por las dudas, al otro día te sentís bien, volvés a correr y te suele pasar. A correr lo que no pudiste el día anterior. Exactamente. Voy por la revancha. Exactamente. Y esto, bueno, tiene, digamos, una situación que se asocia normalmente a un exceso brusco y repetitivo del aumento del volumen de la carga de entrenamiento. ¿Qué es todo eso? Básicamente que nos pasamos de rosca con la corrida, salimos a correr como si nada hubiera pasado, y aparecen estos dolores que van aumentando gradualmente hasta este dolor insoportable que describías, ¿no? Dejarnos afuera. Esto tiene entonces que ver con el volumen, con que uno sube el volumen mucho para lo que está capacitado para hacer en ese momento. Bueno, puntualmente tiene que ver con eso, con que uno le da esa sobrecarga, entiéndase como sobrecarga la exigencia que le damos al cuerpo y que no está capacitado para tolerar por ahora. Por ahora, bien. Entonces, es muy común después de un parate. De hecho, ahora las vacaciones, que uno frena totalmente después de una lesión, después de una cirugía. A mí me ha pasado personalmente después de la pandemia, durante la pandemia, donde uno, teníamos que frenar y yo estaba justo preparando una carrera. Y bueno, son esas situaciones que nos puede pasar a cualquiera. Sí, me ha pasado, no ahí, pero en los gemelos, por ejemplo. Sí. En el isquio, en un isquio. Sí, aparecen. Pero esto es característico después de un parate importante en el cual uno no hace absolutamente nada. Por eso ahora vamos a hablar. Quiere volver en el nivel que estaba antes de parar. Exactamente. Claro. Tu cabeza piensa de que pasaron 2 días, pero el cuerpo te está pasando esa factura. Sí. El cuerpo no piensa lo mismo, ¿no? Tal cual. Bien, ¿y qué hacemos entonces? Hay que parar. Bueno, lo que tenemos que entender es que esta patología puntual, llora en la rodilla, aparece el dolor en la rodilla, pero el problema principal está a la altura de la cadera, de la pelvis, la zona lumbar. ¿Por qué? A ver qué pasó. Por la imagen que veíamos recién del tensor de la fascia lata. Fíjate dónde se inserta, en la parte azul. ¿Sí? Sí. Fíjate que se inserta en la zona de la cresta ilíaca, en la zona del glúteo. Bueno, toda esa zona por eso se llama tensor de la fascia lata. Va desde la zona proximal hasta la tibia y genera una tensión. Y cumple funciones múltiples, pero principalmente la de darle estabilidad a la zona desde la cadera hacia la rodilla. Y la otra función importantísima para nosotros los corredores es que acumula, almacena energía para el momento del aterrizaje y el despegue en la corrida. Bien. Entonces, todo eso lleva una tensión, que si tenemos una pisada hacia adentro, como por ejemplo un pie plano, si tenemos las rodillas hacia adentro, como vulgarmente la llamamos rodillas en valgo, el genovalgo, si tenemos un déficit muscular, por ejemplo, si tenemos una contractura muscular, una tensión a nivel muscular, si trabajamos mucho parado, ¿sí? Si hacemos muchos ejercicios de cuestas,
si hacemos una corrida a alta velocidad continua, o sea, si todos los días hacemos pasadas, por ejemplo. Claro, sí. Por eso esa variación de ritmos es importante manejarla, no solo para progresar en nuestros entrenamientos, sino para hacer esos cambios al cuerpo que se vaya adaptando progresivamente. Sí. ¿Y qué hacemos? Bueno, respondiendo a tu pregunta, no tenemos que parar completamente. Bien, me porque gustó esa respuesta. El punto principal es justamente lo que te acababa de decir. Si yo freno, me tomo 15 días de vacaciones y no hago absolutamente nada, cuando vuelvo, esto puede pasar. Claro. Entonces, lo ideal es, si me voy de vacaciones, algo. Camino, hago un trotecito, me muevo un poquito de bici, nado, generar movimiento. Bien. Ahora, tenemos este problema, lo primero que tenemos que lograr nosotros como profesionales y también como pacientes y atletas es reducir la carga total de entrenamiento. ¿Qué significa todo esto? Significa que bajamos la cantidad de kilómetros y la intensidad de kilómetros. Si el dolor lo permite, si tenemos una molestia que es sutil, podemos hacer intervalos de caminata, trote o algo por el estilo. Si el dolor no lo permite porque es muy intenso, ahí ya lo ideal es frenar en la actividad que estamos haciendo, pero hacer lo que se llama el entrenamiento cruzado, hacer natación, hacer bicicleta, pilates, ejercicios de tipo stretching, como para empezar a estimular todos estos factores. De más está decir, digamos, tenemos que bajar la inflamación, el dolor, con algún antiinflamatorio, un poquito de hielo. Los ejercicios de elongación sirven bastante en este sentido. Una vez que esto ayudó, lo mejor es volver a darle estabilidad a esa zona, con trabajo de fuerza y trabajo de flexibilidad, que es lo que hablábamos recién. Tenemos que controlar que el paciente no tenga pie plano, darle plantillas, ver cómo está con los acortamientos, digamos, trabajar sobre muchos aspectos que es lo que hablábamos recién, esos factores como predisponentes que solemos llamar. Zapatilla, calzado adecuado. Zapatilla, calzado adecuado. Para correr, fundamental, sí, exactamente. Rotar la zapatilla. A propósito de esto, digamos, lo otro que tenemos que evaluar es la técnica de carrera. La técnica. En la técnica de carrera, ahí en esa foto, es una foto mía mostrando justamente un dolor en esa época de el dolor donde aparece la tendinitis del corredor, ahí el lado lateral de la rodilla. Te decía de que lo ideal es controlar o evaluar la técnica de carrera. No me voy a poner en detalles de si pisamos con el talón, si pisamos con la parte de adelante. No, eso en este caso no tiene nada que ver. Pero sí, principalmente el tema de la pisada, si se nos va como para adentro, el tipo de calzado que utilizabas. Hay calzados que son pronadores, que te llevan la pisada como para adentro, otros como para afuera. Bueno, hay que evaluar todas esas situaciones y sobre todo la cadencia. Bien. La cadencia, para los oyentes, por ahí el que no sabe, la cadencia es la frecuencia de pasos que uno da, tanto en la carrera, corriendo, como en una caminata, por ejemplo. Y a menor cadencia, ¿sí? Es una zancada de trote más larga, con mayor posibilidades de generar este tipo de dolor. Más impacto. Más tensión en el tensor de la fascia lata. Sí. Entonces, lo ideal es aumentar la cadencia, hacer pasitos más cortos, y eso disminuye la fricción, disminuyendo la posibilidad o el dolor o la posibilidad de que esto empeore. Y una vez que tenemos todo esto armado, ¿cuándo volvemos a hacer deporte? ¿Cuándo volvemos a anotarnos en una carrera, por ejemplo? Claro, ¿cuándo estamos en condiciones de volver a correr? Cuando ya más o menos uno se va a ir dando cuenta. El dolor nos va guiando. El dolor te va guiando, exactamente. En este sentido, aparece corriendo y vas a ver que corriendo el dolor prácticamente ya no lo tenés, que es una mínima molestia, que no te aparece dolor a las 24 o 48 horas después de hacer el ejercicio.
que ya podés mantener una rutina de un trote continuo sin esa situación de malestar en la rodilla, y eso lleva a tener una evolución constante y volver a manejar las cargas, sobre todo eso. A mí me venía molestando el rotuliano, en realidad, el rotuliano derecho, después el izquierdo un poquito también, y viendo cosas, leyendo, decían, primero, no hacer reposo, salvo que el dolor sea muy intenso, ¿no? Hay que seguir moviéndose, y que la carga tiene que ser progresiva, pero aparte, para darle estabilidad a la articulación, hacer fuerza. Total. Esto, darle fuerza a los músculos para que sostengan a la articulación. El equilibrio de la fuerza y la flexibilidad. O sea, darle fuerza y darle... O sea, el músculo tiene capacidad de contraerse y relajarse. Bueno, nosotros le tenemos que dar el estímulo de la fuerza y el estímulo de la relajación. Bien. ¿Existen ejercicios de pliometría? ¿Tiene que ver con esto o son para otra cosa? Son para otra cosa, pero ayudan al trabajo... a la puesta a punto, digamos. A la puesta a punto. Exactamente. Bien. Sí, de paso a punto para mí mismo, ¿no? ¿Para qué me sirve cada ejercicio? Sí. Bien. ¿Kinesio? El kinesio sí ayuda, no lo quise poner, digamos, pero sí, la kinesio en estos casos es fundamental, porque todo lo que son la aparatología, la fisioterapia, ayuda muchísimo, y después la parte de lo que hablamos recién, la puesta a punto, estos ejercicios de equilibrio, de manejar la cadena entre la cadena, me refiero a la alineación del eje entre el miembro inferior, entre la cadera, la rodilla y el tobillo. Esto de que cuando uno corre la rodilla no se te vaya para adentro. Son muchos factores que tenemos que tenerlo en cuenta. La realidad es que cerca del 40% de las personas mejoran dentro de los primeros 2 meses. El resto tarda más tiempo en resolverlo. Bien. ¿Pero por qué? Porque no nos centramos en esto. Uno piensa, el dolor es en la rodilla. Y justamente es todo lo contrario. Tenemos que trabajar el otro sector. Desde arriba. Desde arriba, claro. Y verlo en un todo. Porque si yo trabajo lo de arriba, pero no veo que está pisando mal y no le hago unas plantillas, o si veo que, como nosotros en el consultorio no lo vemos al paciente correr, pero me ha pasado que el paciente me trajo un video de cómo corrió, corregimos esas situaciones y mejoró sus dolores. Me pidieron que me filme para subir en las redes, porque estaba entrenando con las vacaciones, y viendo el video para tomarle una captura me di cuenta, piso bien con el derecho y con la izquierda voy con el talón. Digo, qué bueno que me di cuenta. Claro. Poder verlo. Sí. Pero vos te referís al momento de apoyo de la zancada. Cuando vos apoyo. apoyás. Sí, me di cuenta que, no sé si es porque estaba cansado, si porque estaba en subida o por qué, pero con la derecha tenía buena técnica y con la izquierda no. O si fueron por las distintas lesiones que me fui acomodando a correr. Sí. Eso es una posibilidad. Y la otra es que por ahí tengas una pierna más corta que la otra. Me tengo que medir. ¿Viste? Hay un dato. Entonces, hay que hacerse un análisis de la pisada. La clave es controlarse. O Bien. sea, el dolor, correr con dolor no va. No va. Si Entonces, te duele, algo pasa. Exactamente. Bien. Juan, redes. Traumatólogo.juandania. Traumatólogo.juandania, no sé si lo teníamos esta vez no lo pusimos en el Zócalo. Repetilo. Traumatólogo.juandania. Él es triatleta también, corre maratones o carreras de calle, y aparte es traumatólogo, deportólogo y sabe mucho de esto. Así que Nairut, muchísimas gracias. Ale, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Y a los oyentes los convoco el miércoles que viene a las 21 horas para hacer Periodismo y Salud. Buenas noches.